Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la justicia. ¿Qué pasa con la justicia en nuestro país? ¿Por qué hay casos emblemáticos que no avanzan y que transcurren los años, el tiempo, prescriben muchos casos sin que se llegue a una conclusión y nunca sabemos si se produce o no justicia en muchos casos? ¿Qué pasa con nuestra justicia? Están como invitados el doctor Manuel Riera y el doctor Robert Marcial González. Con ellos vamos a hablar acerca de este tema muy importante para la democracia en nuestro país. En el segundo bloque hablaremos con Cristina Goraleski, presidenta de Infona, acerca de los efectos adversos que normalmente y cíclicamente se producen en nuestro país. Y comenzamos la época de probables incendios. Y vamos a hablar con ella acerca de esto y qué pasó con el caso del Choboreca. También porque tiene también relación con la justicia. En el último bloque vamos a hablar de economía, acerca de la calidad de gasto y el presupuesto general 2026 con el economista Jorge Garicoche. Antes de ir al debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Pedí tu moto Buller en Bristol, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. En cuotas desde 259.000. Además, tu moto Buller te puede salir gratis. Y por todas tus compras participás de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Manuel Riera, ¿cómo anda? Buenas noches. Hola Carlos, gracias de vuelta por la invitación. No, Súper gracias. bien, acá con Robert. Gracias. ¿Qué tal, doctor Robert Marcial González? ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Audiencia, Mane. Súper bien. Gracias por la invitación. Gracias por venir los dos siempre. ¿Verdad? Es decir, ya es reiterativo, pero creo que suceden cosas cada vez más preocupantes en nuestro país en materia de justicia. ¿Verdad? Vamos descubriendo nuevos hechos y entonces les convoco siempre a ustedes. Como parte integrante del Colegio de Abogados. Por ejemplo, la mafia de los pagares. Jueces, fiscales, ujieres, sea quien sea, metidos en la mafia de los pagares. ¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia con casos emblemáticos del crimen organizado, que no tienen un movimiento en 8 años, o se presentan acciones que uno sabe perfectamente que son puras chicanas para no avanzar en nada? ¿Qué pasa con los fiscales que llevan mal las investigaciones? ¿Y qué pasa con los jueces que liberan a abusadores sexuales y los dejan en la propia casa? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra justicia? A ver si ustedes pudieran decir qué tenemos que hacer. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, mencionado en las grabaciones de un diputado que falleció cuando la Senat intentó llegar a su casa.
y sin embargo, una sola respuesta del presidente de la Corte Suprema a la ciudadanía no se realizó. Ni una explicación. Tampoco ninguno de los otros miembros de la Corte dijeron nada al respecto. ¿Qué podemos esperar de la justicia? Bueno, pregunta muy compleja. Honestamente, trataré de organizar más o menos las ideas de la siguiente manera. El problema de lo que se llama hoy mafia de los pagarés, Carlos, es un tema que se está de a poquitito desenredando. La Corte ha dicho un par de veces en las discusiones de su plenario que no puede hacer lo que le piden las víctimas, que es levantar embargos, suspender procesos, anular, pero ahora etcétera. dijeron que sí. Están organizando la cosa, pero no tienen competencia para hacer lo que exactamente le piden las víctimas, que es como deshacer todo de un día para otro. Es como que cada proceso tiene su camino y su sentencia y sus problemas y cosas por el estilo. La actividad del caso es un universo para cada una de las partes, pueden ser similares o no, bajo el título de mafia de pagaré pueden entrar muchas cosas. Y a mí me suele gustar mostrar un poquitito aquello que normalmente no se enfoca, que es el enorme problema que hay detrás, no solo de la mala fe eventual de jueces, fiscales, defensores, abogados, en el concepto de mafia, digamos, sino de otros problemas que sí son reales, que no tienen que ver con la mafia, pero que quedan solapados por culpa de eso. Ejemplo, tenemos más o menos 275.000 causas por año en promedio en los últimos 10, 12 años ingresando al sistema, donde solo la justicia de paz absorbe alrededor del 44 o 45% de eso. ¿Solo el 44 o 45%? La justicia de paz a nivel local, casi la mitad de todo lo que entra cae en el ámbito de la justicia de paz. Ese ámbito está marcado principalmente por discusiones en razón del monto, de 0 a 300 jornales mínimo, para que tengan una idea, discusiones que van alrededor de los 35 millones de guaraníes, hasta ahí. Y vino muy aparejado con todos los problemas de violencia doméstica y todas estas cosas que quedaron solo, única y exclusivamente en manos de los jueces de paz. Cuando viene la sobrecarga laboral, por un lado, de trabajos de este tipo, desaparece la justicia letrada, que es lo que antes atendían otros jueces, toda esa sobrecarga reposa en la misma cantidad de jueces de paz, por un lado, que siguen trabajando en las mismas paupérrimas condiciones estructurales, presupuestarias y de recursos humanos que tenían antes de la modificación. Es decir, si vos te vas a un juez de paz hoy, vas a encontrar un departamento donde el juez está en una habitación, el secretario está en la otra, el ujier está en el lavadero, el funcionario está en la cocina y te atienden a vos en el living y entras por el garage. Así funciona normalmente la justicia de paz. Entonces, en esa vorágine de tantos casos, con tan poca gente, con tan poco presupuesto, en situaciones incómodas, los errores están. Ahora, pero son errores, la cuestión es la siguiente, ¿son errores o el poder económico y el poder político hacen que se cometan los errores? Las dos cosas, las tres cosas. Las tres cosas. Inclusive la buena fe, porque en definitiva vos estás teniendo un montón de problemas que humanamente no pueden ser abarcados. Es como que te pidan a vos que resuelvas 3.000 casos esta noche, y 3.000 mañana, y 3.000 pasado mañana. Entonces no dan abasto. Esos jueces necesitan, esos funcionarios necesitan ayuda, que no la reciben, y empiezan a sostenerse en el apoyo de gente que está trabajando ahí, qué sé yo. Entonces, ¿qué digo yo con esto? Que la Corte tiene que entrar en el caso por caso, ver exactamente qué es mafia, sacar a la gente responsable y qué es error o problema del sistema y arreglar el problema del sistema también. Digamos que esas son cosas que a la Corte le va a llevar tiempo, pero tiene que hacerse como administradora del sistema de justicia, tiene que administrar recursos y cosas por el estilo. Totalmente, pero ahondando más, porque me vienen más casos. El tema de la senadora Katia González, por ejemplo, ¿verdad? Son 2 años, prácticamente 2 años, y no se resuelve. Y está el tema allí, y no se resuelve. Está el caso de Hernán Rivas. De repente la Corte parece que se acordó de algo, yo puedo intervenir, y interviene. Entonces, llaman la atención todas esas cosas a ustedes que son abogados y a nosotros que observamos
lo que pasa en el país, nos llama la atención. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando con la justicia? Doctor, ¿qué más se puede decir? A ver, para complementar lo que muy bien apuntó Manuel, yo creo que es importante tener presente que el fenómeno disvalioso que podemos calificar como crisis del sistema de justicia no es solamente propio del Paraguay. En Occidente los poderes judiciales están en crisis, así es que la crisis se puede abordar desde lo económico, desde lo estructural, desde lo técnico, desde recursos humanos, desde el financiamiento, desde lo sociológico, desde lo cultural inclusive. Pero hay un factor que yo quiero poner sobre la mesa que tiene que ver con la voluntad política, con las políticas públicas, con el diseño del Poder Judicial, con el perfil de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese contexto y sobre todo recordarle al Poder Judicial en general y a la Corte Suprema en particular, que en nuestro modelo constitucional al Poder Judicial se le asigna el rol de cogobierno. Y ese rol de cogobierno exige un protagonismo directo en el abordaje de todos estos problemas que no solamente socavan los cimientos de la democracia, sino que el bolsillo del ciudadano común. Mismo. Y ahí es donde se advierte una absoluta falta de predisposición y de voluntad política de parte de la Corte Suprema para abordar con coraje y con convicción aquellos problemas prioritarios que se pueden perfectamente determinar, dilucidar, establecer. Es decir, la Corte tiene que ser selectiva. No hay forma de que aborden todos los problemas que se presenten. Totalmente. Entonces, hay que establecer una línea de políticas públicas y explicarle a la ciudadanía por qué elegí este o por qué no elegí tal problema y me decanté por otro, para que puedan tener incidencia real. Y en ese contexto lo que uno advierte del Poder Judicial, en primer lugar hay una amnesia absoluta cuando se trata de ejercer el rol de cogobierno, pero sobre todo de contrapeso a la clase política. Sí. Y en segundo término, pareciera que centran la mayor parte de sus energías personales, institucionales, técnicas, etcétera, en cuestiones que nada tienen que ver con los problemas de la gente. Licitaciones internas, circunscripciones judiciales, papel higiénicos del baño, mobiliarios, etcétera, etcétera. Entonces es natural que hagan agua por todas partes. Y lo que hace el crimen organizado en todas sus expresiones, de las expresiones más inocentes, si cabe el término, hasta las más complejas, es aprovecharse de la ausencia del Estado. Y ven que hay un Poder Judicial ausente y capitalizan esa situación en provecho propio y en contra del ciudadano. Y ahí es donde la Corte podría, como bien lo ha demostrado, en el caso concreto de Hernán Rivas, hace 2 años un grupo de abogados nos reunimos, hicimos una presentación para evidenciar el problema. Y resulta que en aquel momento fue el silencio la respuesta. Y 2 años después recuerdan que había sido se puede. Así mismo. Otro ejemplo, Carlos, cada vez que, por ejemplo, Sebastián Marcet amenazó a los jueces y a los fiscales, con muy buen tino agrego, con muy buen tino, la Corte Suprema organizó conferencia de prensa en el acto, inmediatamente. Y la Corte en pleno sale a dar un mensaje de respaldo, de apoyo y de firmeza. Bueno, esa misma actitud es la que tienen que tener más allá de la corporación. O sea, está muy bien lo que hicieron en esos casos, pero eligen solamente las batallas corporativas y el ciudadano a pie sigue pagando las consecuencias. Dicho en términos un poco más sencillos, lo que se ve es que la Corte Suprema de Justicia le saca la nalga a todas las jeringas que tienen que ver con la problemática del ciudadano común y elige todas las batallas que tienen que ver con la estructura, con la corporación, con mantener parcelitas de poder, y eso es lo que tenemos que como ciudadanos denunciar para tratar de que ellos, sobre todo una Corte que está integrada por excelentes personas, reorienten las líneas. La paradoja es que tenemos que denunciarle, las denuncias las hacemos ante ellos otra vez. Es decir, que vamos a denunciarle a ellos por lo que nos están haciendo ellos. No, pero Carlos, a riesgo de extenderme, perdón, Mane, simplemente... Pero el error está en creer que, o sea, seguir la zanahoria detrás del palo, hacer denuncias formales en el ámbito donde ellos son jueces y parte. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos, y esa es una autocrítica que tenemos que asumir como ciudadanos, es ponernos creativos para que se canalicen esas inquietudes, la indignación de una manera ciudadana, ejerciendo los controles externos para que se sientan verdaderamente controlados y para que tengan, o al menos queden en evidencia. Y ahí donde están
están fallando las universidades, fallan los gremios, fallan los colegios, fallan los docentes, fallamos los abogados, falla la ciudadanía en general, porque como bien decís, le usamos a la Corte como muro de lamento cuando que ellos son probablemente la causa principal del problema. Exactamente. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ustedes como gremio, ¿qué pueden hacer? Y nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para cambiar esta? No sé, hay veces que me digo, es falta de valentía. Yo coincido con Robert en lo que él siempre habla de controles externos, Sí. en el sentido de que, bueno, ¿quién custodia a los custodios? Exacto. La célebre pregunta, la sátira Así de Juvenal, ¿verdad? Yo tengo la respuesta. En mi opinión son los custodiados los que tienen que custodiar los custodios, porque en definitiva el control del poder público se hace cuando fallan los mecanismos de control institucionales a través de lo que él llama controles externos. Medios de comunicación, sociedad civil, gremios en general, ideas, publicaciones, conferencias, academia, profesores, o sea, donde hoy reina el más absoluto silencio en general. Así mismo. Ese es el Así ruido mismo. que se ha perdido en los últimos años. Yo te diría que en el caso de Hernán Rivas, que es un tema que preguntaste, nosotros no evidenciamos, como decía Robert, yo te corregiría, formalizamos lo evidente. Exacto. Porque es un hecho notorio lo de Rivas. O sea, ladra, tiene 4 perros, mueve la cola. Claramente un perro, yo siempre digo, es así. Pero había que hacer, porque a veces nos dicen, no nos denuncian, o la denuncia está. Sí. Algo similar está ocurriendo en el caso de Katia. El caso de Katia llega a la Corte y en mi opinión para bien, porque había que evidenciar, formalizar lo evidente que es cómo le atropellaron el cargo Sí. en la Cámara de Senadores. Entonces, hoy están los focos de atención en una Corte que puede dar muestra de esa autoridad de cogobierno y contrapeso que señala Robert, o hacer lo que estamos diciendo que falta que se haga, omitir esas responsabilidades. Pero es, como dice Robert y como decís, doctor, por una parte afecta al bolsillo de la gente, ¿verdad? Cualquier error de la justicia afecta al bolsillo de la gente. Pero por otro lado, afecta la forma de convivencia. Porque si los jueces son los que deben dirimir nuestros conflictos, pero resulta que no dirimen los conflictos de manera justa, va a llegar un momento en que esto puede explotar mal. Cuando yo estudié, esto es muy personal, cuando yo estudié la necesidad de ir a los tribunales en un concepto procesal que es el de accionar procesalmente, yo sostuve que detrás del derecho de ir a tribunales está la obligación de ir a los tribunales. Sí. Y detrás de esa idea, que la compartí en su momento con el doctor Juan Carlos Mendonca Padre, me decía el doctor Mendonca, tenés que ir a leer Jhering. Jhering tiene un libro que se llama La lucha por el derecho, y en la lucha por el derecho de Jhering se menciona esto: las personas todos los días luchan por su derecho al punto tal de que es más importante la tierra para el campesino que su honor, como es más importante el honor para el militar que su tierra. Cada uno tiene en su percepción de la vida y en su concepción axiológica de las cosas que le interesan, intereses por los cuales luchar. Pero a la larga, el que va a proteger mi tierra o mi honor es un juez. Y si ese se corrompe, esa es la víbora de la injusticia que hay que matar, decía Jhering. Nosotros tenemos hoy muchas víboras en el Poder Judicial. Siempre se suele decir que la corrupción es un baile de a 2, a veces un baile de a 10, de a 12, ¿verdad? Pero yo suelo decir que los jueces ponen la música porque si yo me corrompo, en flagrancia me meten preso, lo que no ocurra a la inversa. Entonces hay un trabajo de denunciar, que es cortar la cabeza de las víboras, y hay un trabajo de reconocer que la casa tiene víboras, que es un poco lo que creo que la Corte debería hacer, en el sentido de hacer una mirada para adentro. ¿Por qué te digo esto? Y con esto le doy la palabra de vuelta. Porque en mi opinión, todas las recetas de posibles soluciones a los problemas que se atribuyen al sistema, la Corte los mira para afuera.
El problema de la mafia de los pagarés, vamos a registrar los pagarés que traen los abogados. El problema de la mafia de los pagarés, vamos a sacar esto y vamos a controlar cómo ingresan los abogados. El problema de esto, vamos a sacar la recusación sin causa porque los chicaneros son ustedes. El problema de la morosidad, vamos a sacar esto porque que se vayan acostumbrando los abogados a que van a ser sancionados, decía Osmar Legal. Entonces, ves una actitud de cierto tipo publicista, más para los jueces, menos para las partes, que representamos la gente o el ciudadano que decía Robert. Entonces, parecería ser que el foco de atención está por fuera del sistema cuando creo que hay una cuota de introspectiva que tiene que hacerse. Y ahí es que hay un vacío gremial, un silencio ciudadano, un deber que decía Yerin, que nos obliga un poco a hacer el ruido, ¿verdad? Doctor, ¿pensás que la presencia de los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Paraguay puede resultar provechoso para el país? La respuesta categórica es que sí, Carlos, porque esa es una instancia simbólica muy, muy importante para todo lo que tiene que ver con mantener vivos los principios que sostienen ese régimen de convivencia dado por la democracia constitucional. Así que yo defiendo la Corte Interamericana, pero con Manuel somos muy críticos por lo que voy a decir a continuación, y esta sería la parte, en alguna medida negativa, no de la presencia de la Corte, sino que del ejemplo de la Corte Interamericana. Resulta que está de moda fallar situaciones, problemas entre vecinos con principios y grandes criterios filosóficos, lo cual hace que paradójicamente los jueces se olviden de cuál es su misión principal dentro del sistema, que es dar soluciones a relaciones litigiosas. ¿En base a qué? A la ley. Entonces, desplazamos la ley sobre pretexto de la justicia o de los principios abstractos, en donde la justicia es en cada caso lo que el poder dice que es decir, lo que el juez dice que es. Entonces le permitimos, con el aval de la Corte Interamericana y otros organismos de esta naturaleza, darle a los jueces, que son expresión de poder, una suerte de cheque en blanco donde ellos, en cada caso, aunque sean similares, incluso aplican soluciones distintas y dispares, con lo que potencian la inseguridad jurídica porque se sienten legitimados a salirse del texto expreso de la ley. Y los jueces en provecho propio, dice nuestro común maestro Alvarado Belloso, para no tener tantos accidentes cerebrovasculares o úlceras sangrantes o infartos, deberían centrarse a aplicar la ley en cada caso concreto y van a darse cuenta de que así no solamente desburocratizan la dinámica, no solamente dan soluciones a los ciudadanos, sino que mejoran ellos en su calidad de gestión, lo que va a permitir que la ciudadanía recupere la confianza en el Poder Judicial. O sea, la Corte tiene que cuidar ese capital institucional, recordándole a los jueces que son esclavos de la ley y que aplicar la ley no está mal. Y al contrario, si tienen algún tipo de cuestionamiento hacia la ley, que la cuestionen como hacemos los ciudadanos común en el seno del Parlamento y no que la violen socapa de que la Corte Interamericana dice que hay ciertos principios que se tienen que aplicar o respetar, incluso en aquellos casos donde el Estado no ha sido parte en la solución del problema en base a principios, a abstracciones. Y bueno, así es que tiene su lado positivo y su lado negativo como todo. Definitivamente. Ahora, me quedó lo que dijiste acerca de la responsabilidad civil en todo esto. Civil en el sentido de los gremios, sindicatos, también las universidades, la intelectualidad, los centros de estudiantes. Todo está muy apático. ¿Qué es? ¿Ustedes tienen alguna idea, sociológicamente hablando, por qué estamos tan apáticos cuando suceden estas cosas, por ejemplo, en el ámbito de la justicia? Yo no soy sociólogo, honestamente puedo pecar de ingenuo, de decir un error, pero sí puedo dar, digamos, cuenta de errores históricos. La doctrina, de alguna manera, va retrocediendo en el sostenimiento de los parlamentos porque cree que hay un descrédito tal del sistema político, de los sistemas y de regímenes de partidos, que empieza a migrar la atención de la democracia en el rol de los jueces. Un poco lo que decía Robert, es el juez ahora el que nos dice qué es lo que dice la ley. Y yo soy un convencido de que los jueces deben aplicar la ley por razones políticas más que jurídicas,
porque es la democracia la que reposa en su sanción, en tanto y en cuanto yo controlo el Parlamento que sanciona leyes, Sí. no el juez, porque no lo elijo. Pero el que hizo notar estas cosas, en mi opinión, es un catedrático español, que es el doctor Juan Antonio García Amado. Me decía, hay que revisar la caída de la República de Weimar en la época, en la postrimería a la llegada del nazismo, y uno de los principales silencios de la época es de la academia alemana. Algo similar decía y suele decir el doctor Felino Amarilla cuando se dice la misma cosa respecto de los jueces del estronismo. Entonces yo decía eso y decíamos con Rubén en una conversación similar, ¿hasta qué punto yo puedo traer institucionalmente o democráticamente o constitucionalmente la responsabilidad a otro poder que ha en 35 años hecho caso omiso de todos los habeas corpus que se planteaban en el estronismo? O sea, los errores institucionales no están resueltos por la institución de al lado. Es un problema de gente. Es un problema de gente que te tocará ser senador, o te tocará ser juez, o te tocará ser ministro, o te tocará ser un Manuel Riera o un Carlos Peralta. Pero a la larga, la responsabilidad es civil. O sea, es mi posición de ciudadano en el lugar donde estoy, hago el ruido, pego la mesa, hago el control externo que dice Robert y señalo las cosas, sin que eso sea visto como una amenaza, Claro. sino simplemente una posición distinta, disidente, contraria o si se queda antinómica a la que se plantea en un poder constituido determinado. Si yo puedo conseguir que alguien vea en una opinión distinta, simplemente una opinión distinta y no una amenaza, el proceso cívico funciona mejor que el que de repente nos divide en todos contra unos contra sí, otros. así Exacto. mismo. Yo quiero complementar esa idea, Carlos, porque lo que no quiero es que quede la sensación de que los ciudadanos tenemos la culpa No. con exclusividad, porque si bien hay una cuota de responsabilidad y tenemos que ser autocríticos, voy a poner un ejemplo. Si en este estudio, en este momento, somos invadidos por una horda vandálica y, qué sé yo, rompen todas las tuberías, por ejemplo, el estudio va a empezar a inundarse. Sí. Nosotros vamos a llamar al plomero para que repare las tuberías. Y el plomero a lo mejor nos dice voy y no viene. Y por ende se mantiene la inundación. De la inundación van a ser responsables el plomero que no vino y los vándalos que incurrieron en el hecho punible. Pero el nivel de responsabilidad no es el mismo. Los vándalos tienen mucha más responsabilidad porque son los responsables directos por haber actuado al margen de la ley. La misma analogía hay que hacer en el Poder Judicial. Los ciudadanos somos responsables, pero los vándalos no están en las huestes de la ciudadanía, están en el Poder Judicial. Tienen la posibilidad de arreglar las tuberías y no lo están haciendo. Podrían hacerlo, hay muchísimas fórmulas, pero que empiecen a aplicar la ley. Y dejemos las discusiones filosóficas y los principios, etcétera, para los casos donde hay cuestiones políticas, por ejemplo, afectadas, donde legítimamente un principio puede desplazar otro. Pero si tenemos la regla de juego, apliquemos la regla de juego, no la violemos, porque esa es la forma en la que se acaba la convivencia pacífica. El ciudadano recibe el mensaje de que si no encuentro ahí solución o si el que está solucionando se aparta de la ley, prefiero hacer justicia por mano propia o encontrar otros mecanismos de solución. Bien. Qué rápido pasó el tiempo. Ustedes dijeron de qué vamos a hablar, ¿verdad? Se dan cuenta que hay muchas cosas de qué hablar. Faltó el café Lavazza, pero... No. La próxima vez, sí. Avísame qué querés, pero avísame qué querés. Te agradezco No sabes lo sabroso que es. Como siempre. Gracias, doctor. A por vos, haber venido. a vos, Carlos, por la Robert, invitación. muchas Por gracias favor, también Carlos, gracias por la estar con invitación. nosotros. Vamos a una breve pausa. ¿Quién vive cerca del show? ¿Qué ustedes? No, nadie, si no nos Nadie. hubiésemos incendiado. O si no se hubiesen incendiado, ¿verdad? Bueno, enseguida vamos a ver qué va a pasar con los incendios y de qué manera vamos a prevenirlos con Cristina Goralewski de Infona. Ya volvemos. En Bristol aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares. Con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Xiaomi Redmi Note 14 Pro. 18 cuotas de 149.000. Televisor Win 32 pulgadas. 18 por 64.000. Televisor Win 50 pulgadas. Más bebida de regalo. 18 cuotas de 209.000. Además, tus compras participan de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan.
el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. La Garra Guaraní está de vuelta. La Garra Guaraní vuelve al Mundial. El Banco Paraguayo de Todos es sponsor incondicional de la albirroja. Ya estamos en compañía de la ingeniera Cristina Goraleski, presidenta. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. Un gusto estar acá contigo. Al parecer se puede usar Indistintamente. Así mismo. Bueno, presidenta, entonces vamos a decirte, presidenta de Infona. ¿Qué pasó con el Choboreca? Contame un poquito, pues estuve escuchándote por radio y también viéndote en televisión a la mañana, desde ayer. ¿Qué es lo que pasó? Porque recién acabamos de hablar de la justicia, de cómo los fallos de la justicia son algunos inentendibles y uno no sabe qué es lo que decide la justicia. Pero en este caso lo que entendí es que la persona acusada de haber iniciado el incendio en el Choboreca finalmente, por mala acción fiscal, fue liberado. Bueno, son dos personas las acusadas, Carlos, en este caso, por supuestamente haber iniciado los incendios en el caso más conocido como el caso Choboreca, que le decimos, ¿verdad? Para hacer un poco un recuento, el año pasado, los primeros días de septiembre, se inicia este incendio en una propiedad cercana al Cerro Choboreca, en donde, bueno, posterior a días de que se inicie el incendio, nosotros, paralelo a que la Secretaría de Emergencia Nacional, Defensa, bomberos voluntarios comienzan con el combate a los incendios, el Infona, a través del monitoreo satelital, a través de la Dirección General del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, comenzamos a hacer un poco un rastrillaje y un monitoreo de las imágenes satelitales para atrás. Sí. Comenzamos un poco a analizar el comportamiento del fuego a medida que íbamos descargando las imágenes satelitales de días anteriores. Para llegar al origen. Y llegamos al origen. Y eso quiero dejar súper claro. Es muy difícil, Carlos, porque conversábamos hoy con algunos técnicos del Infona justamente revisando un poco las documentaciones de esa fecha, viendo un poco el informe técnico, me decían que realmente es muy difícil y muy pocas veces pasa eso, que se puede llegar a casi el momento exacto en donde se pueden ver en las imágenes dónde comienza el fuego, dónde sale el fuego, la ubicación geográfica casi exacta de dónde se ve, de dónde inicia, digamos, el primer foco de incendio, incluso la hora casi y a pesar de todas esas pruebas, el foco de incendio. Nosotros preparamos todo ese informe con todas esas imágenes, fueron anexadas a la denuncia que nosotros presentamos a la Fiscalía de Fuerte Olimpo, por un lado. Por otro lado, el Infona en instancia administrativa, como corresponde, nosotros iniciamos un sumario administrativo que fue concluido el año pasado, en donde nosotros le impusimos la multa máxima que el Infona puede imponer, que es la de 10.000 jornales. El MADES, por su lado, también inició un sumario administrativo, impuso la multa máxima que el MADES puede imponer, que es de 20.000 jornales. Paralelamente a eso, nosotros elaboramos un informe técnico que ha sido ampliado a medida que nosotros íbamos monitoreando y las hectáreas cada vez iban aumentando, los establecimientos, o sea, la afectación de los establecimientos, porque llegamos a más de 300.000 hectáreas afectadas, más de 30 establecimientos, y presentamos esa denuncia en la Fiscalía de Fuerte Olimpo. Este año hubo un cambio de fiscal en la zona de Fuerte Olimpo, asume fiscal. Cuando llega, creo que el plazo de los 6 meses, él solicita al juzgado ampliarlo. Creo que se denomina un sobreseimiento provisional, en donde solicita un poco más de tiempo, ¿verdad?, para continuar, digamos, con la investigación, hacer algunas diligencias más, etc. Él solicita este sobreseimiento provisional para estas dos personas.
Y el juzgado... A pesar de todas las pruebas que contenidas en el juicio. Así mismo. El juzgado le da un sobreseimiento definitivo. ¿El juez también? El juez les da un sobreseimiento definitivo. ¿Quién es el juez? No tengo a mano el nombre porque en verdad, Carlos, tengo que ser súper sincera, nosotros hasta ahora todavía no accedimos a la carpeta fiscal íntegra. Ya hemos solicitado, pero hasta ahora todavía no pudimos acceder. Lo solicitamos en primera forma, digamos, de manera informal, y ahora sí ya formalizamos también el poder acceder a la carpeta fiscal de forma íntegra. Claro. Para saber también qué es lo que se presentó, cuáles fueron los escritos, se presentaron o no se presentaron realmente. ¿Ustedes van a apelar esta decisión del juez? Bueno, nosotros ahora mismo nosotros no podemos apelar esta decisión porque nosotros lo que hicimos fue denunciar a la Fiscalía y la Fiscalía fue la que presentó los escritos y demás. La Fiscalía apela este sobreseimiento definitivo y esto va a la Cámara de Apelaciones. Sí. En donde el viernes nos enteramos que la Cámara de Apelaciones se ratifica en el sobreseimiento definitivo y el agente fiscal pide un recurso de casación. Ahora el caso va a la Corte Penal. ¿A la Corte? Perdón, a la Sala Penal de la Corte. A la Sala Penal de la Corte, perdón, Corte Suprema. Soy ingeniera forestal, así que... No, pero se entiende. Pero va a la Sala Penal de la última Corte. Instancia. Va a la última. Entonces, haciendo un poco un resumen, ¿verdad? El INFORA presenta la denuncia a la Fiscalía. La Fiscalía este año solicita un sobreseimiento provisional. El juzgado da un sobreseimiento definitivo, la Fiscalía apela a eso, la Cámara de Apelaciones se ratifica en el sobreseimiento definitivo y ahora la Fiscalía metió un recurso de casación. Claro. Y el caso va ahora a la Sala Penal de la Corte. Penal. Bueno, ese es el tema Cho Boreca, es realmente sorprendente. Estamos entrando en la época en que comienzan los incendios, ¿verdad? ¿Cuántos incendios anualmente se producen en Paraguay durante la temporada? Bueno, vos sabés que es muy difícil poder decir, se producen 20 focos de incendio, 30 focos de incendio, porque los focos de incendio son varios. Sí. Un foco de incendio se puede producir en 10 minutos y se apaga, entonces muchas veces es muy difícil poder llegar a contabilizar, porque ni siquiera, el satélite al pasar no pudo llegar a detectar, porque entre una pasada y la otra, entre que el incendio se activó y se desactivó, ya no pudo pasar el satélite y lo pudo detectar, ¿verdad? Entonces, nosotros normalmente para medir la ocurrencia de incendios, lo que medimos justamente es la cantidad de hectáreas afectadas o los focos de incendio que sí realmente nosotros podemos detectar. Sí, nosotros tenemos unas estadísticas desde el año 2022, en realidad las medimos desde el año 2019, pero haciendo ya acortando un poco los años, tenemos ya datos desde el año 2022, que estuvimos un poco compartiendo el día de ayer en la reunión que se convocó con la Secretaría de Emergencia Nacional. Desde el año 2022 hasta este año fueron afectadas más de 5 millones de hectáreas en 4 años. Principalmente áreas de cultivos, áreas agrícolas, pasturas, son las áreas mayormente afectadas por incendios forestales. Áreas de transición, áreas como por ejemplo las zonas de la ruta Luque-San Bernardino. Sí, que es permanente foco. Y normalmente son áreas también que fueron quemadas, o el año anterior, o hace 2 años, o hace 3 años atrás. ¿Cuántos, de acuerdo a los datos que tienen, cuántos de los incendios son por efecto del hombre, a propósito, por decirlo así, intencionalmente, y cuántos por accidente? ¿Hay alguna estadística? 99,9% de los incendios, o 95, 99, mira, hay una parte de la teoría que bueno, nos capacitamos mucho también estos últimos años, estuvimos trabajando muchísimo con los diferentes cuerpos de bomberos. Hay una parte de la teoría de que habla de cierto fuego espontáneo que se da en cierto tipo de ecosistemas que existe, pero en estos casos y lo que hemos visto en los últimos años, te diría que más del 99% de los incendios que se dan son por la acción del hombre de manera directa o indirecta. Y de esas otra vez, en su mayor porcentaje, son de manera directa. Indirecta es cuando, por ejemplo,
tiramos basura, Sí, el tira la vidrio hace botella, un la efecto botella que lupa, hace de lupa y... el cigarrillo Sí, el que cigarrillo. no se apaga bien y se tira, pero en su mayoría son casos que se provocan también de manera directa, ¿verdad? Y eso varía de acuerdo a la zona en donde se encuentra. Sigue la costumbre del paraguayo para comenzar la cosecha, quemar todo. ¿Sigue esa costumbre? Bueno, mira, ahí El suelo... tenemos que separar en dos. Para la agricultura, hoy en día casi se usa poco y nada de fuego. Ya no se usa. Realmente, bueno, siempre hablamos, Paraguay es campeón en siembra directa, fue uno de los pioneros en la región. Realmente para la agricultura poco y nada se usa hoy en día ya el fuego. Para la ganadería también es una práctica que se está dejando, realmente estamos viendo, hace poco justamente Qué estuve... bueno. En un panel en donde estábamos conversando con académicos y nos contaban que a través de estudios que ellos están haciendo, unas estadísticas, sí el fuego se está utilizando y la ley lo permite. De hecho, este año tuvimos 26 solicitudes de quema controlada para, por ejemplo, eliminación de combustible, como preventivo para la ocurrencia de incendio. Porque, y algo muy importante que lo tenemos que mencionar, Carlos, el fuego no es el enemigo. El fuego es un elemento que hay que saber manejarlo. Hay que saber usarlo, sí. Por eso es muy interesante el nombre de la ley, manejo integral de fuego. El fuego hay que saber manejarlo bajo ciertas condiciones climáticas, con ciertos requerimientos técnicos. Te comento que este año tuvimos 26 solicitudes de quema controlada que se hicieron de acuerdo al calendario de quemas que lanzamos con la Red de Manejo Integral de Fuego, bajo ciertos requerimientos técnicos, con acompañamiento de profesionales, y ninguna de esas quemas controladas se convirtieron en incendios de gran magnitud y no se convirtieron en quemas descontroladas, ¿verdad? Entonces, eso también a nosotros nos dice que si estas quemas se realizan bajo el calendario de quemas que respeta las condiciones meteorológicas que se tienen que cumplir, ¿verdad? Decir, los 330, las temperaturas por debajo de los 30 grados, la velocidad del viento por debajo de los 30 kilómetros por hora y una humedad relativa por encima del 30%. Se cuenta con un plan de quema que contiene un plan de contingencia en caso de que, si el fuego tenía que ir al norte o al sur, se tienen estos tipos de planes de contingencia. Es muy difícil que una quema controlada se vuelva en un incendio descontrolado, ¿verdad? Entonces, ahí más que nunca también refuerza la idea de que hay momentos durante el año en donde realmente no se tiene que hacer fuego, porque las condiciones climáticas no están dadas para hacerlo. Bueno, y ojalá la gente aprenda. ¿Y cómo se está preparando el gobierno para esta temporada? Bueno, justamente la reunión de ayer que nos convocó el ministro de Secretaría de Emergencia Nacional era un poquitito, al iniciar la reunión, el señor Eduardo Mingo de la Dirección de Meteorología nos estuvo dando un poco un pantallazo de lo que fue el comportamiento del clima este año, de lo que va a ser las próximas semanas, los próximos meses, siempre teniendo en cuenta que es algo muy variable, que no podemos hablar con 100% de seguridad de poder decir vamos a tener una sequía o no. ¿Qué dijo Mingo? ¿Que va a ser excesivo calor? Hablamos de que probablemente estas semanas vamos a tener todavía un poco más de precipitaciones, eso se va a ir reduciendo a medida que vaya entrando el mes de octubre, noviembre. No podemos hablar todavía de que vamos a tener una sequía prolongada, pero sí de que va a haber una reducción en las precipitaciones, ¿verdad? Eso evidentemente acompañado del aumento de las temperaturas que trae consigo normalmente el verano. Y bueno, también luego entramos nosotros con la presentación un poco de lo que es hoy en día nuestro mapa de áreas con combustible, áreas combustible que son básicamente donde tenemos bosques, donde tenemos plantaciones forestales, donde tenemos cultivos agrícolas, pasturas, cuáles fueron las áreas que no se quemaron el año pasado. Y en base a eso, con los datos meteorológicos, nosotros también podemos un poco ir determinando cuáles son las áreas de mayor riesgo con los datos históricos también de incendios, ¿verdad? Básicamente nosotros vemos hoy que una de las áreas con mayor riesgo para la ocurrencia de incendios, por ejemplo, es la ribera del río Paraguay, la zona de Bajo Chaco y la zona norte de Concepción y San Pedro. Es una de las áreas de mayor cuidado. De mayor cuidado. Y con esa información... ¿Y Luque de San Bernardino? También. Esa es un área que siempre está bajo riesgo. Siempre está bajo riesgo. No precisamente por las condiciones del terreno. Bueno, ese lugar tiene unas condiciones de terreno muy particulares también que hacen muy complicado el combate de incendios.
pero porque es una zona en donde hay muchos cazadores furtivos Sí, y exacto. en donde hay muchos pescadores también, en donde normalmente dejan las fogatas encendidas y demás, y normalmente todos los años tenemos el mismo Así problema, ¿verdad? mismo, No así mismo. precisamente por las condiciones del clima, sino que por estas particularidades en general, ¿verdad? Pero lo interesante de esto, perdón. En ese sentido, teniendo en cuenta ese detalle de que todos los años pasa lo mismo en esa zona, ¿el gobierno va a implementar alguna estrategia para que eso no vuelva a ocurrir este año? exactamente, lo que te mencionaba es que justamente con toda esta información que nosotros Sí. estábamos trabajando ayer, estábamos desplegando, tanto Secretaría de Emergencia Nacional como Defensa van a desplegar los recursos que tenemos de una manera estratégica a que justamente esos recursos estén en las zonas más sensibles y de mayor riesgo para que la respuesta sea siempre casi mucho más inmediata, sí, rápida e exactamente, inmediata, sí. porque el combate al fuego es eso. Así Siempre, mismo. cuanto más rápida sea la respuesta, más probabilidades hay de que el incendio sea extinto mucho más rápido. Ajá. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que estás diciendo, ingeniera, además del cambio climático, el gobierno está dispuesto a invertir en aviones, por ejemplo, para combatir el fuego. Ese es un desafío. O esa comunión que hay entre Brasil, Argentina y Paraguay va a ser suficiente para eso. Yo creo que ese es un desafío, bueno, creo que es una pregunta que siempre nos hacen todos los años y creo que esa es una ecuación económica y matemática que la tenemos que hacer, ¿verdad? Evidentemente la compra de la aeronave o la ecuación económica de la compra de un avión no solamente termina en el costo del avión, No. sino que el tener una aeronave para el combate de incendios implica el mantenimiento de la aeronave, Sí. el piloto, etc. Hoy en día conversábamos mucho de esto con el ministro de Defensa, también con el ministro de la CENI, con los diferentes cuerpos de bomberos también. A nosotros en realidad lo que nos conviene tener son accesorios, por ejemplo, para los helicópteros. Tener, por ejemplo, el accesorio que se denomina Bambi, que ya lo habrán visto, que es una bolsa, Sí, una bolsa que se le transporta, coloca sí. a los helicópteros Sí. y que es mucho más práctico a la hora de cargar, a la hora de descargar, porque básicamente es una bolsa que no es que se le colocan más al helicóptero, ¿verdad? Pero tiene una forma de enganchar al helicóptero. El helicóptero puede cargar y descargar eso de un tajamar, del río, tiene mucha mayor practicidad en cuanto a logística y eso después se puede desenganchar del helicóptero y el helicóptero puede seguir funcionando para cualquier otra cosa. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un avión hidrante, el avión es solamente hidrante y para combatir incendios. Exacto. Entonces ahí estamos hablando de una cuestión de conveniencia y practicidad. De costos, ¿verdad? Entonces en estos casos a nosotros lo que nos conviene hacer es seguir viendo este tipo de accesorios para las aeronaves con las que las Fuerzas Aéreas o la Policía Nacional incluso ya cuenta e ir equipándolas para este tipo de combate de incendios, porque incluso ya tenemos también los pilotos que manejan este tipo de aeronaves. Una pregunta técnica. ¿En cuánto tiempo se recupera un bosque incendiado? Y lleva muchísimo tiempo, o sea, nosotros estamos hablando de más de 40, 50 años. 40 a 50, esa fue... Como mínimo. En el Choboreca ese es el tiempo para que... Como mínimo. Como mínimo. Y estamos hablando solamente de flora. Cuando hablamos de fauna, bueno, ahí tendríamos que hablar con el equipo del MADES también, que son expertos en el área. Pero incluso ellos mencionaban, el año pasado veían en entrevistas que ellos mencionaban que incluso hay especies de fauna que no se recuperan, porque que están en vías de extinción, claro. Y que es muy difícil recuperar esos hábitats, porque también, ¿qué pasa? Estas áreas pueden quemarse sucesivamente varios años. Entonces, podemos empezar a contar desde este año, nos faltan 40 años, pero ¿qué pasa si el año que viene se vuelve a quemar? Entonces, el mejor combate al fuego siempre va a ser la prevención. Es mejor siempre mantener el bosque pristino a tener que recuperarlo. Entonces siempre nosotros vamos, lo decía el presidente hace poco, lanzábamos el portal de manejo integral de fuego y él nos decía, utilicemos la tecnología, utilicemos las herramientas tecnológicas que tengamos para hacer de la prevención una tradición. Ahora, tenemos un problema más grave todavía. ¿Cómo conseguir que entendamos la importancia de la prevención si tenemos un porcentaje muy elevado de analfabetos funcionales?
Es un problema social también, porque es un tema muy complejo, porque ahí ya entra el factor educativo. Exacto. Creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos, Sí. Y con el que lidiamos también en el sector. Desde el Infona buscamos un poco también nosotros hacer llegar a tierra toda esa información, porque nos dimos cuenta nosotros desde el año 2021 empezamos a generar mucha información sobre cobertura forestal, cambio de uso de la tierra, cultivos, y nos dimos cuenta, porque disponibilizábamos esta información a través de reportes técnicos y demás, que nadie descargaba esta información, ¿verdad? Y decíamos, ¿cómo nosotros podemos hacer que esto permee, que la gente realmente entienda cuál es el impacto que esto tiene hoy en nuestra vida? Porque tal vez nosotros que estamos en el área, para nosotros es muy interesante, descargamos reporte, leemos, a la academia le interesa, porque es algo que es súper lindo en la investigación también. Pero en el día a día no entendemos tal vez cómo esto impacta en nuestro día a día, cuál es el impacto que tiene de aquí a 5 o 10 años en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros con el uso de la tecnología y ahí, Carlos, tenemos tanta tecnología a nuestra disposición y también nosotros que trabajamos en el Estado tenemos poco presupuesto muchas veces y hay tanta tecnología a disposición, ahí es donde nosotros empezamos a utilizar estos portales en donde empezamos a armar como unos Google Maps de bosques, de plantaciones forestales, de incendios. Hoy en día tenemos un portal de manejo integral de fuego que es increíble el flujo de información que hay y nos sorprendió muchísimo porque empezamos a revisar un poco el flujo de información, cuántas descargas hay, cuántas personas entran a ver, de qué países entran a ver, y es increíble la comparación de cuántas personas entran o el flujo, el tránsito creo que le llaman, de visitas que tienen esa página web a nuestro reporte que está colgado en la página, ¿verdad? Que es un PDF para leer a esa plataforma dinámica donde te muestran los datos estadísticos, los mapas. Entonces, yo creo que hoy a través de la tecnología, ese tipo de herramientas se puede llegar a más gente. Yo creo que podemos llegar. Tenemos que buscar ser más creativos, un poco más creativos. Y también en las escuelas, llegar a las escuelas, que los chicos influyan sobre sus padres, incluso en la enseñanza. Exactamente, ese era el siguiente punto, que sí es un poco más a largo plazo, nos va a llevar un poco más de tiempo, pero es lo que realmente permea y queda, ¿verdad? Las nuevas generaciones hoy están mucho más conscientes que nosotros. Yo misma me doy cuenta con mis hijos, ¿verdad? Que de repente están mucho más conscientes, nos hablan mucho más de esto, y creo que también hoy mismo la malla curricular que tienen los colegios tienen mucho más inserto lo que es la educación ambiental, el cuidado del medio ambiente, hablan sobre los incendios forestales. Así que bueno, creo que ese es un proceso que sí es un poco más lento, pero es el que realmente va a quedar. Va a quedar, sí, definitivamente. Bien, ingeniera, muchísimas gracias por haber venido. Espectacular los datos que nos brindaste y también que tengan conciencia la gente. Tengamos cuidado, no tiremos los cigarrillos, para eso están los ceniceros. No dejen las botellas cuando se vayan de pesca, cuando se vayan de caza. Si es posible, no se vayan de casa en verano. Tengan mucho cuidado cuando hacen las fogatas. Ayudémonos entre todos y pasemos esta temporada de primavera-verano en paz. Gracias por haber venido, ingeniera. Un gusto, Carlos, estar acá contigo. La ingeniera Cristina Goraleji, presidenta de Infona. A la vuelta de la pausa, el economista Jorge Garicoche. ¿Qué nos espera el presupuesto general 2026? Ya nos enteraremos a la vuelta de la pausa. Ya estamos en el último bloque del péndulo en compañía del economista Jorge Garicoche. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo anda? Muy bien, don Carlos. A pesar de la dura derrota que sufrió nuestro club, estamos bien. No me digas que perdimos en penales. Perdón, te estoy informando. ¿En serio perdimos en penales? Sí, así es, pero bueno, llegarán buenos tiempos. Y sí, no nos queda más que decir eso, ¿verdad? Bueno, no sabía yo eso. Gracias a los muchachos que no me avisaron de que perdimos en penales, porque si no, no me digan quién falló, no, ya no hace la diferencia. Bueno, recién estábamos hablando los tres,
los tres digo porque te sumaste cuando despedíamos a Cristina Goraleski, la presidenta de Infona. Le contaste algo, a ver si cuánto es del costo económico que representa si Infona funciona bien, algo así más o menos. A ver, ¿qué es lo que pasó? Hay varios estudios muy interesantes que se están desarrollando en Paraguay. El sector forestal viene creciendo. ¿Vos sabés cuánto crecía el sector forestal? El sector forestal, el crecimiento anual que tenía era de 1%. Eso entre 1990 y más o menos la pandemia. Posterior a la pandemia, el sector forestal está creciendo alrededor del 6%. 6%. Un cambio radical. Entonces, es un sector sobre el cual... 600 veces más. Así mismo, un sector sobre el cual muchos le están echando mucho ojo y hay varias investigaciones alrededor. Y una investigación habla de que los costos que se evita con un buen monitoreo al año rondan alrededor de 400 millones de dólares. ¿Para evitar incendios? Para evitar incendios. ¿Cuánto? Eso teniendo en cuenta, este estudio agarra y mira lo que pasó en el 2019, una cantidad de incendios, gastos en salud, gastos en la movilización. De los bomberos, de la policía, de todos. Mismo. Incluso gastos, pérdida productiva que dice el estudio, no cuantificamos todo. Y son 400 millones de dólares en ahorro al año que tenemos. Anual. Es decir, la prevención de incendios al final se resume en 400 millones de dólares. Cuanto menos. ¿Cuánto menos? Cuanto menos, exactamente. Y el presupuesto de Infona ronda los 4 millones de dólares. Increíble, ¿eh? Así es. A ver, 440, 1%. Exacto. O sea, eso es increíble. Eso es eficiencia del gasto, ¿verdad? Sí, Cuánto, por cada dólar que te entrego, multiplicar por 100. Exactamente, increíble. 400 millones de dólares. Así es. El monitoreo. Así mismo, un monitoreo con un alerta buen monitoreo le evita 400 millones de dólares de pérdida al país. Así mismo. Eso para que se tenga en cuenta. Eso, por ejemplo, ya tendría que estar en el Zócalo, ¿verdad? Sí. 400 millones de dólares se evita si hay un buen monitoreo contra incendios. Absolutamente. Al país. Sí. Esos son los grandes desafíos que tenemos como país cuando nuestros recursos son muy limitados. Estamos hablando... Pero son recursos limitados lo que tenemos, vos que sos economista. Y bueno, mira... ¿Tenemos recursos limitados o todavía no hacemos un gasto efectivo de lo que tenemos? Y cuando uno sueña, los recursos siempre son limitados. Sí. Pero sí tenemos una cantidad interesante de recursos. 18 mil millones de dólares es el presupuesto general del 2026. Claro que ahí están las universidades, gobernaciones. Vamos a sacar eso y dejamos solamente la administración central, 10 mil millones de dólares. Aprovechando que son 10 mil millones de dólares, podemos dividir en 10 pedazos. Un pedazo se te va con la caja fiscal y subsidios, 1.000 millones, cerca de 1.000 millones. 2 pedazos más se te va con el servicio de la deuda. 1.700 millones anual. El presupuesto para el 2026 para pagar la deuda, 1.700 millones. ¿Y cuándo subimos tanto? ¿Y qué pasó para que subamos tanto? Y bueno, la pandemia realmente vino a afectarnos bastante. Ahí se incrementó muy fuerte en nuestra deuda y en toda la región, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, no pudimos recuperarnos completamente de ese ritmo de incremento de deuda, el famoso déficit fiscal, que el otro año lo encorsetamos, lo agarramos y casi que la atamos para volver a un equilibrio. Después de 7 años, el presupuesto 2026 se presenta equilibrado en línea con la ley de responsabilidad fiscal. Claro que es teoría. Absolutamente. Hasta este momento, sí, ahora, pero puede ser efectivo. Yo creo que vamos a cumplir. A ver, creo que nuestro Ministerio de Economía tiene una disciplina casi de tipo samurái, tipo disciplina asiática. Va a cumplir como dé el lugar. La cuestión al interior, ¿a costa de qué? Sí. Y te decía que 3 pedazos ya se fueron de 10 que tenemos en el presupuesto. Caja fiscal más subsidios, el servicio de la deuda, después tenés que pagar salario, ahí se te va otro 4 o 5. Primero es la caja fiscal y subsidios. No, es solo de manera gráfica, ¿verdad? Para graficar nomás que 2 elementos del presupuesto, solo 2 grandes elementos, ya te comen 10% de todo el presupuesto. Pero impresionante que los subsidios, ¿y a quién benefician los subsidios? Finalmente. Ese es un buen tema de discusión al cual quiero llegar, ¿verdad? Porque te decía que salarios y que es un gasto rígido importante, se llevan otros 4 pedazos más o menos. Ahí ya gastamos
6, 7 pedazos. Nos va quedando muy poco y después tenemos que pagar viático, la movilidad que tengan los funcionarios, los drones que Infona tenga que usar, si es que hay o no hay, no sé. Tenemos que dar presupuestos para monitoreos de otras cosas y tenemos que invertir. Y ahí ya nos empieza a faltar la plata, ya no nos alcanza. Y ahí está un poco lo que vos decías, porque ¿a quién benefician los subsidios? Hay una cosa que yo sí quiero destacar de los subsidios. Para el 2026 hay un cambio radical e interesante en la forma en que se financia. Porque en algún momento, no sé desde cuándo, creo que desde el 2021, se empezó a pagar subsidios con deuda. Y eso, sí, no, eso es bueno comerse la cola. Nada. Comerse la cola. Exactamente. Y bueno, creo que tuvo efecto que en varios programas como estos, yo reclamé bastante eso y varios colegas también se sumaron. Y bueno, parece que tuvo eco y ningún subsidio va a ser financiado con deuda. Todo va a ser financiado con recursos del Tesoro. Ahora, un solo subsidio. Adultos mayores, 410 millones de dólares. Está bien, yo creo que, por supuesto, tenemos que atender a los nuestros, ¿verdad? Aquellos que están en la tercera juventud, como le llaman ahora. Sí. Pero es un monto importante. Y digo un monto importante cuando también nosotros hablamos del bono demográfico, hablamos de las necesidades de mejorar nuestra productividad en la economía si queremos pegar realmente el salto. Entonces la pregunta es, si ahí estamos destinando 400 millones, ¿cuánto estamos destinando a la formación de nuestros jóvenes y cuánto estamos destinando a la primera infancia? Si bien el presupuesto del 2026 prevé la construcción de 100 albergues para niños, el presupuesto total del Ministerio de la Niñez es 16 millones de dólares. Entonces a eso le sumaba becal y demás, pero no llega Claro, a 30. pero lo que pasa también es que se usó mucho del FONACIDE. Esos son muchos del FONACIDE. ¿Verdad? Sí, Es decir, y no el presupuesto del Ministerio de la Niñez. Así es. ¿Verdad? Para primera infancia. Exacto, sí. ¿Verdad? Sí. Pero sí. De todas formas es un quiebre es una cuestión generacional. Digo, si no, es decir, que si no apostamos a la educación, estamos fritos. Absolutamente. Entonces, decía, estamos, con esto no quiero decir que no le demos subsidio a los de la tercera edad, pero sí está un poco desbalanceado y para sostener nuestra productividad en el tiempo, algo deberíamos de hacer para equilibrar un poco más esto hacia arriba, darle un poco más de fuerza a la primera infancia, darle un poco más de fuerza a la juventud. Para que pueda incluso sostener a esa tercera edad. Sí, entonces, sí, hay un déficit que tenemos y que nos indican siempre los inversionistas es calidad, la capacitación del joven paraguayo. Eso es decir, hay inversiones que se pierden porque no hay mano de obra para muchas tareas y no es rentable para nadie traer su capital acá, poner una industria así, tenés que educar otra vez a la gente. Por supuesto, y son los grandes desafíos que tenemos. Sí, totalmente. El presupuesto es el reflejo de lo que queremos y lo que tenemos como política efectiva, ¿verdad? Porque después podemos tener un montón de papeles muy lindos. Entonces, lo que hoy tenemos es que queremos cumplir con las leyes de responsabilidad fiscal, eso está bien, volvemos a equilibrar en relación a esa ley, en relación a ese compromiso que teníamos del 1,5% del PIB después de 7 años. Check. Pero parece ser un presupuesto donde el pensamiento y las necesidades están cubiertas para hoy. Si pensamos para mañana en productividad, el capital humano, hay la capacidad humana hay que formar. Yo reconozco que hay inversiones, no estoy diciendo que no. Digo nomás que ahí la balanza deberíamos de ver y pensar todos juntos cómo volcar un poquito más. Y lo otro que me preocupa es que el presupuesto de obras públicas, en construcción específicamente, en el rubro donde realmente se da la inversión pública, de vuelta es recortado. Es recortado. Entonces, para cumplir nuestra ley de responsabilidad fiscal, que está bien, te decía, disciplina samurái, casi que es un activo que no nos va a pasar lo que pasó a otros países, al parecer, pero sí a costa de qué. Estamos sacrificando inversiones en infraestructura pública. Y de vuelta este año. Un poco ahí el discurso que he venido escuchando es que se van a cubrir con otros fondos, como Itaipú o alguna otra. Sí, ahora con lo del BID, de los $1.000 millones para el sector privado. Para el sector, sí. Para el sector privado, no para... Te decía ahí también una cuestión interesante es que este año, en el 2026, 1.700 millones de dólares de servicio de la deuda. Tenemos que cubrir eso, de los cuales 600 más o menos es un bono que vence. Probablemente la estrategia será
que se haga un rollover, o en palabras mucho más sencillas, un bicicleteo. Un bicicleteo. Que no necesariamente está mal, ¿verdad? Si conseguimos buenas tasas es y una demás, estrategia. Es una estrategia. Pero no es una debería ser forma de constante. administrar. Claro, no debería ser constante. En algún momento tenemos que ver cómo ir administrando ese pasivo, ¿verdad? Hoy tenemos una ley de administración de pasivos que nos permite recomprar la deuda cuando hay buenas tasas. No es un momento de buenas tasas. ¿Cómo subió tanto también el servicio que estamos pagando en la deuda? Más o menos, estoy hablando en aproximaciones, pero más o menos 50% de nuestra deuda es deuda variable. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa así? La tasa cambia en función a cómo está el movimiento en el mundo. O sea, hay una tasa de referencia. Anteriormente se usaba la tasa de referencia de cómo los bancos de Londres se prestaban plata, hoy es la de New York, ¿verdad? Y eso está muy alto hoy. Posterior a la pandemia, la inflación y un par de cuestiones que afectan al movimiento global hicieron que el financiamiento ya no sea al nivel que era en la prepandemia. ¿En serio? Y eso elevó el costo del servicio de la deuda que estamos pagando, ¿verdad? Porque nuestra tasa es variable, no es una tasa fija. ¿Y qué pasa con el dólar entonces? ¿Por qué ahora está abajo y por qué se menciona que esto podría continuar hasta el 2027? Vos sabés que esa es una cuestión que todos queremos saber, ¿verdad? Pero un poco con la historia con el dólar es que en la primera parte del año estuvo 8.000 guaraníes, muchos dijimos no tiene que ser 8.000, creo que hubo una sobreexpectativa de muchos agentes, salieron a comprar pensando que en algún momento iba a ser 9.000 y 10.000. Sí. Y bueno, y después nos encontramos con esto, un poco de factores externos, las cuestiones de Donald Trump que hicieron que el dólar pierda fuerza a nivel global. Y eso fue repercutiendo acá, también se sumó a eso una lluvia de dólares que vino justamente con la emisión de bonos del Estado, que metió plata a los inversionistas, el Fondo Monetario que nos desembolsó plata, entonces entró muchos dólares. Y esta gente, no especificando precisamente quiénes son, inversores institucionales, digámoslo de algún modo, que compraron dólares a 8.000 pensando que iba a subir, hoy están en necesidad de guaraníes y están sacando esos dólares. Entonces el mercado se sigue deprimiendo por ese intercambio de flujo que están haciendo. Esa es un poco la explicación. La explicación, pero es notable. Debería empezar a subir. Es difícil apostar para el futuro. Yo no quiero tomar un compromiso de jugar a Dios y saber qué puede pasar mañana, pero la lógica intuitiva, y te puedo asegurar que casi todo economista te va a decir, debería empezar a tener fuerza al alza. ¿Y por qué? Y porque es la época que Paraguay sale de compras. Sí, en de el compras, mundo. sí, Así exactamente. Empezamos a comprar maquinaria. Es decir, que el mundo sale de compras. El mundo sale de compras, pero especialmente nosotros, es la mayor presión de compra se da en esta época y las exportaciones ya están un poco más estabilizadas, entonces debería haber una presión un poquito al alza. No significa que vuelva a 8.000 guaraníes, pero algunos puntos debería ya empezar a verse al alza que todavía no se está viendo. Sí, definitivamente. Es decir, es un buen momento para comprar dólares. Si usted tiene la posibilidad, es un buen momento, es un buen porque momento. Debería de volver a subir. Por supuesto que uno podría correr el riesgo y eso no sucede y después me va a culpar. Claro, ¿verdad? no, obviamente. La lógica no, pero nos dice sí, pero sí, así como están las cosas, la lógica indica que sería un buen momento, así ¿no? Mismo, así mismo, sí señor. A la pucha. ¿Y qué pasa con el euro? ¿Por qué tanta diferencia con la cotización del dólar? Y lo que pasa es que los inversores globales empezaron a cambiar sus posiciones en lo que es las inversiones mundiales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezaron a mirar cómo está Estados Unidos, que era el primer lugar donde uno cuando tiene plata dice voy a invertir en Estados Unidos, en bonos, acciones, su mercado es muy dinámico y un poco las políticas de Trump asustan bastante. Y el mercado financiero sobrereacciona ante una política. Entonces vinieron los aranceles. Muchas personas dijeron esto va a complicar bastante, la inflación no está siendo controlada en los Estados Unidos, hay toda una cuestión de lo que es el mercado laboral. 7 millones de estadounidenses hoy están buscando trabajo. Una población mayor a la que tenemos en Paraguay está buscando trabajo en Estados Unidos. Ahí viene un poco también el endurecimiento con todo este tema de las visas. Entonces, muchos ven esa situación y dicen, ahí la economía no le puede ir tan bien en los próximos tiempos. Voy a sacar plata y voy a poner en otro lugar donde obtenga mayor ganancia. ¿Dónde están fluyendo los capitales hoy? Hacia Asia. Hacia Asia. En Asia, Ajá. así es. Singapur, Malasia, son zonas con altos rendimientos de capital hoy en día y mucha plata está fluyendo ahí. Tampoco se está yendo mucho a Europa. Algo está yendo ahí porque
Europa también tiene sus desafíos, especialmente con todos estos movimientos bélicos, las necesidades que tiene en materia energética. Entonces también su crecimiento se ve muy, muy resentido. Ahora, también la inmigración hace su parte en la parte en la economía europea. Así mismo, sí. Y eso ha incrementado. Por un lado, en algún momento la inmigración colaboró bastante en la productividad, en la innovación. Y hoy quizás se descontroló un poco, digo, porque ha ingresado mucho más allá de los registros normales y ha contribuido mucho no solo a una informalidad de registros, sino también a una informalidad de la economía. Hoy en Europa se vuelve a hablar de economía subterránea, cosa que ya no se hablaba básicamente, ¿verdad? Casi que vivían en un estado de formalización total. Y en Alemania, en España, en Portugal, hoy es un tema que se está discutiendo de sobremanera, cómo la economía, más allá de lo formal, está emergiendo y está afectando a aquellos que participan de manera legal en el mercado. Uh-huh. Bueno, así como estabas señalando, don Jorge, ¿el presupuesto te parece equilibrado? Equilibrado en términos de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, desequilibrado con las ideas que podamos tener en el futuro. O sea, yo quiero un país con mayor productividad, quiero un país que tenga inversiones que generen rentabilidad en el tiempo y esto es lo que tenemos, pero ahí es un desafío con lo que decía hace rato, la innovación. Tenemos que pensar cómo redireccionar algunos de los recursos. Pasa un poco, don Carlos, que muchas veces tenemos oficinas públicas llenas de funcionarios y tenemos oficinas públicas donde se necesitan. Y no necesariamente el perfil de estos trabajadores pueden ir al otro. Entonces, hay una situación ahí también de desbalance, hay una situación, pero sin embargo hay una situación de compromiso, ¿verdad? Donde no podemos sacarle a la calle a todos y tenemos que cumplir con ellos. Entonces, ahí está el gran desafío de cómo no pensamos solamente para sobrevivir con nuestro presupuesto para el 2026, sino cómo comenzamos a pensar hacia el futuro. Uh-huh. Ahora, sí, hablaste de Singapur y hablaste de otros países. ¿En qué se destacaron? Educación. Por supuesto. En educación. Y en educación. ¿Podemos hacer lo mismo para capacitar a los jóvenes paraguayos? Hablaste de innovación. Bueno, ¿podemos capacitarlos en innovación? Yo creo que... ¿Y en cuánto tiempo tendríamos los resultados? Hablábamos de la eficiencia, ¿verdad? Sí. Hay un incremento interesante en el presupuesto de educación. Yo creo que se está apostando a fortalecer la educación. Me pregunto, y no quiero que se enojen conmigo los profesores que están mirando, me pregunto si podemos llegar a una reforma con los recursos que hoy tenemos. No. Y digo esto lanzando el desafío de que cada vez que escucho los informes del Ministerio de Educación, de los rendimientos que tienen los profesores, son muy bajos, casi todos se aplazan. Entonces, pero no, eso se refleja también en el SNEPE, en todas las pruebas que tienen los estudiantes, entonces, exactamente. Decía, ¿cómo hacemos una revolución educativa? ¿Cómo hacemos mucho incremento de mayores aulas incluso, de tener... Para entrar muchos profesores hacen trampas. Y puede ser que eso esté ocurriendo. No, pero hacen trampas. Viste que se suspendieron todas las últimas convocatorias. ¿Por qué? Porque hacían trampas. Entonces, y si eso hacen los que están entrando para ser maestros. Claro, ahí está. Entonces, hoy estamos invirtiendo más en educación. Estamos haciendo un enorme esfuerzo, vos, yo, todo lo que nos están viendo, con el pago de nuestros impuestos. Y sobre eso queremos, lo que decía hace rato la presidenta de Infona, queremos gestión por resultados. Exacto. Queremos resultados, queremos impacto, queremos que el dólar que hoy estamos aportando, el guaraní que hoy estamos aportando, se vea reflejado realmente en esos cambios y que ojalá, ¿por qué no?, en algún momento apuntemos a ser como Malasia, Tailandia, Singapur, ¿no? Exactamente, sí. Pero ellos apostaron a educación e invirtieron fuerte en educación. Así es. ¿Verdad? Y bueno. Por eso justamente, don Carlos, resalto una cuestión. No es solamente una cuestión de aumentar el presupuesto, sino en qué aumentamos ese presupuesto. Porque creo que la respuesta fácil es, estamos haciendo esfuerzos para aumentar el presupuesto del Ministerio de Educación. En los últimos 2 años tuvieron incrementos importantes, se está invirtiendo en hambre cero también, que es casi como un incentivo para que el chico no solamente se alimente, sino también asista a la escuela. Pero, ok, ya está asistiendo, ya logramos que vaya, ya logramos que tenga la pancita llena y que no pase hambre, porque si pasa hambre, aunque le pongas el mejor profesor del mundo, no va a aprender. Hablaste de la plata que un buen monitoreo
de Infona puede ahorrar al Paraguay. ¿Te imaginas cuánto dinero recuperaríamos si los últimos 12 años los intendentes y gobernadores de Paraguay que aparecieron en la Contraloría despilfarrando dinero que iba a la educación y a la alimentación de los chicos en nuestro país se recuperara? Incalculable, pero realmente lo peor de esto es que son tiempos perdidos. Sí, sí. Son tiempos Así perdidos mismo. porque estamos hablando de por lo menos entre ida y vuelta 10 años, Sí. donde algún tipo de retorno hubiésemos tenido. A mí me gusta leer mucho, ¿verdad? Como estoy en constante aprendizaje, me gusta leerle a los que saben, ¿verdad? Es un informe de inversiones ligeras en educación que tienen retorno. Y me sorprendía que decía que las aulas pintadas, ¿verdad? Este informe creo que es del Banco Mundial, decía que las aulas pintadas, o sea, no hay ningún cambio estructural, mejoran el rendimiento del alumno. Entonces, imagínate, si hubiese... La luz natural totalmente. que ingrese, por ejemplo, cambia, ¿verdad? Así se están construyendo las nuevas aulas para primera infancia, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, Sí. esperemos que la gente entienda que invertir en educación es bueno para el país y Así que es. lo que se malversa del dinero de la educación es traición a la patria. Y ya que totalmente, ya que estamos en recopilación de estudios que se hicieron sobre Paraguay, hace poco se lanzó un estudio sobre el crecimiento económico de Paraguay. Y es muy interesante las conclusiones que salen aquí porque dice, Paraguay creció en los últimos 20 Sí. años, sin lugar a dudas, Sí. pero ese crecimiento no se dio por grandes mejoras de la productividad. Básicamente, si miramos al agro, el crecimiento no se dio por mejoras en el rendimiento, se dio porque creció la expansión. Ahí también habría que hablar con Cristina Goraleschi y Sí. preguntarle si no fue por deforestación y demás, ¿verdad? Pero Exacto. se expandió las hectáreas de cultivo, no el rendimiento. Y lo mismo casi pasa en todos los sectores. Entonces es un desafío que si queremos crecer hacia adelante, estamos encontrando barreras del agro un poco más y nada se puede extender. Hacia el Chaco ya no estamos extendiendo. La ganadería hoy está sufriendo mucho y ya no está teniendo más espacio. Entonces estamos encontrando algunos que otros sectores, pero para pegar el salto, así como hablábamos de estos países asiáticos, necesitamos mejorar en la Sí, productividad. en la productividad. Capital humano. Así mismo. Definitivamente. Bien, don Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Realmente uno aprende con gente como vos y te agradezco mucho. Ese dato de Infona, además de todo lo que estuvimos hablando, espectacular. Los muchachos se dieron hoy el lujo de poner en los zócalos la mayor parte de lo que dijiste, así que eso es bueno. Espectacular. Porque si no, no le hacen caso. Pues, Fueron eficientes. Fueron eficientes. Gracias por haber venido. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias. Son las 22:30 y les comunico algo antes de la despedida. La próxima semana y la siguiente no vamos a emitir el péndulo, no vamos a estar los miércoles. ¿Por qué? Porque vamos a transmitir el Mundial de Fútbol Sub-20. Así que por 2 semanas vamos a estar ausentes de la compañía de ustedes. Nos reencontramos en 21 días. Hasta entonces.